porque el INDEC muestra que hay una caída de las importaciones y en el Banco Central una declaración que sube de la cantidad de pagos adelantados de importaciones. No machea. Entonces, no, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Digo, las cantidades... ¿Eso que es AFIP o aduana, eso? No, eso es... Bueno, ahí lo que tenés es el Banco Central autorizando el pago. Hay algunas medidas que se tomaron para frenar el pago de importaciones, pero es cierto que muchos usaron ese mecanismo para pagar importaciones. No sé, me lo pregunto. Bueno, le pregunto la salud y le agradezco el tiempo, como siempre, a Cecilia Todesca, que ya está en contacto con nosotros. Buenas noches, primero, Cecilia, ¿cómo va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, para usar esto como disparador y después ir hacia todos los temas que conversábamos anteriormente, ¿hay alguna manera de regular esto? Que no sé si estabas escuchando, perdóname. No, pero sí, escuché la última parte, la pude escuchar. Sí. El problema de comparar los datos del INDEC con los datos del Banco Central es que los datos del INDEC son devengados y los datos del Banco Central son pagados, caja. Entonces, puede haber diferencias cuando uno mira, por ejemplo, adentro del mismo trimestre. En el año deberían más o menos converger, ¿se entiende? Porque yo puedo comprar una máquina afuera, anoto la importación y sin embargo pagarla en varios tramos, en distintos tramos, ¿sí? Lo mismo pasa con las exportaciones. Así que son dos cifras que hay que ir mirando, pero que no se pueden comparar estrechamente una con la otra. Una es devengada y la otra es caja. O sea, a ustedes no es algo eso que les esté preocupando, por lo menos por ahora. A ver, se nota un incremento en las importaciones, particularmente se notó durante el mes de septiembre. Y es muy característico cuando hay brecha o expectativa de evaluación que quienes estaban por hacer una importación digan, bueno, me apuro, hago la importación ahora porque no sé cuánto va a estar el tipo de cambio más adelante. ¿Sí? Eso es algo que todo el mundo sabe y parte de eso puede estar pasando en este momento. También es un momento muy particular porque la economía real está empezando a dar algunos signos de recuperación. Entonces también es interesante que algo de las importaciones se recuperen, porque eso iría de la mano también de cierta recuperación en la actividad económica. Entonces, es un poco difícil hacer análisis tan blanco o negro en una economía como la Argentina, que viene con distinto tipo de problemas acumulados y que está atravesando, yo espero más cerca de la otra orilla, una pandemia como la que hemos vivido, ¿no? A partir de marzo. Cecilia, se ha hablado mucho y lo ha planteado el ministro Guzmán, lo has dicho vos también, que no va a haber una devaluación en Argentina. ¿Por qué hay tal certeza de eso? Lo que pasa es que la pregunta es, ¿cuál es el problema que la devaluación vendría a resolver? Lo que tenemos bien documentado a lo largo de la historia argentina es que las devaluaciones son contractivas. Esto básicamente lo que significa para los que nos escuchan es que vos soltás el tipo de cambio pega un salto grande, ese salto rápidamente pasa a precios, esos aumentos de los precios se comen el poder de compra de los salarios, de las jubilaciones, todos los ingresos fijos en pesos, a continuación se te cae la demanda porque la gente puede comprar menos, otra economía. Entonces, este año la economía argentina va a estar cayendo en torno al 12%, fue nuestra última proyección. ¿Cuál sería la ventaja de devaluar? ¿Generarle más contracción a la actividad económica? ¿Que los salarios pierdan aún más poder adquisitivo del que han venido perdiendo en los últimos 2 años y medio? ¿Cuál es exactamente el problema que resolveríamos con la devaluación? ¿Alguien me podría decir un shock de exportaciones? Difícil en este contexto internacional. Un shock de exportaciones solo por precio. Entonces, ahí es donde, y incluso alguna gente plantea, bueno, pero liquidás la brecha. Liquidás la brecha si devaluás y si sacás todos los controles. Y si sacás todos los controles, eso es Macri, que tampoco funcionó. 2018-2019, es decir, en 20 meses previo, ¿no? 2016-2017, 20 meses sin ningún tipo de regulación en el mercado cambiario, la Argentina no solo retomó niveles de endeudamiento que hacía años que no veía, sino que tuvo que terminar pidiéndole plata al Fondo Monetario Internacional porque generó una crisis de balanza de pagos. Entonces, un poco no es, nosotros decimos que los números hoy de ningún modo indican que la economía argentina tiene que vivir otra devaluación. Los números duros de la economía argentina no indican eso y de hecho muchos economistas, incluso que no son de nuestro espacio político, lo reconocen. Ahora, dicho esto,
Y devaluamos y exactamente cuál es el problema que vamos a resolver. En realidad ninguno, nos vamos a poner más problemas en la mochila y ya tenemos suficientes. Ahora, Cecilia, me tomo la libertad de interrumpirte un momento y te pido disculpas por eso, pero mi pregunta apuntaba no a si eso podía solucionar algún problema que tuviera actualmente la economía argentina, sino si el gobierno tiene herramientas y cuáles son para resistir la presión devaluatoria que evidentemente existe en un sector por ahí minoritario, pero muy importante de nuestro país. Sí, nosotros entendemos que hoy tenemos ciertas características que ahora te relato que realmente hacen que la economía argentina pueda funcionar con este tipo de cambio. Lo primero es que el tipo de cambio real multilateral no está trazado. Y esa serie la publica el Banco Central y es una serie que no está disputada por nadie e indica que este es un tipo de cambio que está relativamente bien. Con lo cual no tenemos el tipo de cambio atrasado. No tenemos en el futuro cercano pagos importantes de deuda en moneda extranjera, porque la deuda se reestructuró y de hecho las provincias están haciendo su parte y también le hemos pedido al sector privado que haga algún ejercicio de reestructuración y de alargamiento de plazos, sobre todo en el pago de capital. Luego tenemos saldo comercial positivo, es decir, estamos exportando más de lo que importamos, con lo cual tenemos un saldo anual importante de divisas a nuestro favor. Y por último tenemos las reservas internacionales. ¿Podrían ser más altas y nos gustaría que fueran más altas? Sí, pero que tenemos un nivel de reservas que nos permite seguir adelante con esta política cambiaria que tampoco el tipo de cambio está frenado. No estamos usando el tipo de cambio como ancla. Nosotros estamos haciendo pequeños deslizamientos del tipo de cambio que acompañan más o menos la inflación. Entonces, en realidad, eso te decía, los números duros de la economía argentina no te indican hoy que vos necesites una devaluación. Cecilia, buenas noches. Y a eso yo le sumo, sí, perdón. No, sumá y después te pregunto porque te interrumpí. Lo que había dicho antes, que sí. En realidad por un lado te indican una devaluación para cerrar la brecha, pero para cerrar esa brecha eso querría decir liberar absolutamente todo y esos resultados ya los conocemos, no sucedieron hace mucho, hace menos de 2 años. ¿Sí? Ese no es el camino para la economía argentina en este momento. Bien. Entonces, hacemos una devaluación para que, en realidad, lo que ellos dicen es lo siguiente, devaluás, vas a generar un efecto riqueza entre quienes tienen patrimonio dolarizado y eso te va a generar un shock de confianza y una lluvia de inversiones. Son cosas que ya escuchamos también antes. Sí, sin duda. Y no se verificaron. Buenas noches, Estefanía Pozo te saluda de este lado porque no Hola, llegué buenas a presentarme. Noches. Hay cierta preocupación, es casi impúdica esta pregunta con 41% de pobreza, pero hay cierta preocupación de algunos sectores que tienen alguna capacidad de ahorro respecto de cómo todo este ruido le mete también un poco de ruido a sus propios patrimonios, ¿no? ¿Qué le podés decir a esa gente? Y sobre todo pensando en las alternativas de inversión, las tasas de interés, todo lo que tiene que ver con la relación entre el peso y el dólar. Es buena, es acertada la pregunta porque nosotros creo que en algún momento lo hemos conversado. La cuestión cambiaria en Argentina se puede explicar más o menos, a través de la figura de un triángulo, ¿no? Por un lado tenés la política cambiaria, en donde uno tiene que ir deslizando el tipo de cambio para que no pierda en términos reales y donde también las expectativas de evaluación son complejas en la economía argentina. Por eso es que la brecha no es un chiste y no es algo que no tenga impacto, aunque no tenga impacto directo sobre los precios hoy, ¿sí? Pero es algo sobre lo que tenemos que trabajar. Claro, es lo que veíamos hasta ahora, digamos, por lo menos el contrato de liquidación no tiene relación con los precios, pero de ahora en adelante le mete un poco. Efectivamente. Mete ruido en varios sentidos, y como muchas otras cosas que estamos viviendo, en realidad lo que uno advierte es que hay una búsqueda de generar aún más zozobra en una economía y en una sociedad que ya tiene un nivel de zozobra suficientemente alto porque venimos de una crisis de balanza de pagos muy fuerte y además porque estamos en el medio de una pandemia que ha tenido un impacto social y económico importante. Pero vuelvo al triángulo, estamos con el tema del tipo de cambio, cómo manejar la expectativa de evaluación. La otra punta del triángulo el otro vértice son los controles. En la Argentina ciertos controles, sobre todo al ahorro en moneda extranjera, son absolutamente necesarios. Lo hemos explicado varias veces y creo que todos los que nos escuchan lo entienden. Y la tercer vértice es la tasa de interés. Es decir, a aquel que tiene capacidad de ahorro, aunque sea un pequeño ahorro mensual, lo que le interesa es no perder contra la inflación. Y eso se ha ido verificando desde que nosotros tomamos el gobierno.
Y hemos sido bastante consistentes en ese sentido, y también se han desarrollado distintos instrumentos en los que uno puede poner sus pesos y no perder contra la inflación. Y hace unos días, 2 semanas, hemos mandado también algunos proyectos de ley al Congreso vinculados con esto, en donde va a tener menos carga impositiva aquellos plazos fijos que están atados a distintas variables, entre ellos el SER u otras, como para que sea también un estímulo a quedarse en pesos. En ese sentido, hubo también un envío esta semana que pasó sobre una sociedad hipotecaria que lo que busca es estimular un poco el crédito hipotecario. Yo sé que este tema es algo que le interesa mucho a muchas personas. ¿Qué puede contar sobre esta iniciativa y qué es lo que esperan que suceda en el Congreso con estos proyectos? Bueno, yo creo que se van a tratar en el Congreso y seguramente tendremos ahí una discusión fructífera. En términos del crédito hipotecario, lo que ahí se diseñó es una agencia hipotecaria que además va a tener una especie de seguro, es decir, quienes tomen un crédito hipotecario lo van a tener atado al índice de salarios, y a su vez el banco que otorga el préstamo tiene el préstamo atado a inflación. La diferencia que eventualmente puede haber entre esos dos índices, básicamente la trayectoria de los salarios y la trayectoria de la inflación, será cubierta por este seguro. Eso es básicamente el proyecto de ley. Por supuesto que va a haber que trabajar en esto, y me gustaría decirlo, yo creo que, digamos, tampoco vamos a ver en el corto plazo un boom del mercado hipotecario, porque los salarios han quedado muy retrasados respecto del costo de las propiedades. Pero con la economía recuperándose y con este seguro, creo que podemos ir pasito a paso recuperando ese mercado, que por supuesto también es importante para la gente tener su casa. Cecilia, a riesgo de abundar con algo que a lo mejor has dicho en el transcurso del reportaje, ¿cuáles son los sectores que van a empujar, si es que ustedes ven un leve crecimiento en el horizonte, ese crecimiento en los próximos meses? Bueno, la construcción es uno de ellos. Tanto por el impacto de la inversión pública. Nosotros mandamos un presupuesto al Congreso que esta semana se debate en el recinto de diputados, en donde hemos hecho un esfuerzo bastante grande de concentración de esfuerzo fiscal, de gasto fiscal en inversión pública. Y nosotros creemos, ahí también es muy interesante, lo que no se va a pagar de deuda, eso es dinero que se ha distribuido básicamente en inversión pública, ciencia y tecnología, educación y salud. Y también producción, ciencia, tecnología y producción, a través del tema de las garantías y de los subsidios de tasa. Entonces nosotros esperamos en la construcción un repunte fuerte, tanto por parte del esfuerzo que haga el sector público como del sector privado. La industria ya está en algunos sectores mostrando niveles de actividad parecidos al momento justo antes de que llegara la pandemia. En el comercio también se ve alguna recuperación. A tu pregunta, digamos, vemos una recuperación que es bastante heterogénea, porque todavía tenemos algunos sectores a los cuales que no están pudiendo funcionar. Lo que en el mundo se llama esta recuperación en forma de K, porque hay algunos sectores que van para arriba, pero hay otros que siguen yendo hacia abajo, porque todavía no están pudiendo funcionar, y también uno se pregunta en un contexto de distanciamiento, es decir, cuando se puedan retomar esas actividades, de cuánta demanda tendrán y si esas ecuaciones económicas van a cerrar o no. Para nosotros la demanda el año que viene viene de la mano de una recuperación de los salarios reales, viene de la mano del consumo, que es lo que vos necesitás para que todo esto empiece a funcionar, ¿no? Le voy a hacer la última pregunta, no a la Cecilia Todesca, cerebro económico del gobierno, no a la Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete, no a la Cecilia Todesca, economista, sino a la Cecilia Todesca, no sé si decir amiga o persona de confianza del presidente de la Nación. Una pregunta más ciudadana. ¿Ha escuchado algo la vicejefa de gabinete sobre la llegada de la vacuna antes de fin de año, en las reuniones, en el pasilleo de la Casa Rosada? No, digamos, lo que sí sé es en lo que sí he estado involucrada es que hemos estado haciendo procesos, y también en eso fue un proyecto de ley al Congreso, procesos administrativos lo suficientemente ágiles como para poder comprar las vacunas cuando estén listas y cuando hayan pasado todas las instancias y sean seguras. La verdad es que sería muy bueno tener antes de fin de año alguna de las vacunas que están, por supuesto, más adelantadas, y estamos haciendo todo el esfuerzo que podemos
para poder tener la cantidad de dosis necesarias y de a poco ir dando vuelta a la página de esta pandemia que ha sido tan difícil de sobrellevar.